Vi que venía un taxi, pero no le hice señal de que parara porque venía alguien sentado al lado del chofer. Pero cuando ya lo vi muy cerca, vi que no venía nadie al lado del chofer. Lo hice parar, el tipo paró, y cuando subí, me senté al lado de él y dije, mire, qué curioso, no le hice señal de que parara, porque vi a alguien sentado al lado suyo. Y el tipo me da un golpe así y me dice, me tienen jodido. No puedo trabajar de noche porque nadie me para, porque siempre ven una persona sentada al lado mío. Seguimos hablando de eso y me contó un drama real que le sucede, que trabaja ahora de día porque no le había sucedido de día. Esa vez le sucedía por primera vez de día. Había dejado de trabajar de noche porque recorría toda la ciudad y siempre había una persona sentada al lado de él. Yo le contesto a Luis Buñuel. Y Luis Buñuel me dijo, eso es el principio de algo muy bueno. Ahora, lo difícil es saber el principio de qué. Esto hace 25 años y todavía no ha pasado de ahí. Es decir, yo no he podido encontrar el principio de qué. Seguimos pensando que es un buen principio de algo, pero no sabemos un buen principio de qué. Entonces está ahí el propósito de encontrar cuál es la idea original de una historia ya desarrollada, que tratemos de recordar de dónde salió, para ver si alguna vez podemos sistematizar el proceso de la creación, el gran misterio de la creación. Y después tratar también de ver qué se puede hacer con las ideas que parecen el principio de algo y que a lo mejor no son el principio de nada. Es decir, ideas que parecen que son el principio de algo y luego no fueron el principio de nada. En mes y medio o 3 meses aquí vamos a encontrar 200 y si quieren 500. Es decir, yo puedo contarles infinitamente ideas que pueden ser el principio de algo. Como esto, por ejemplo, es una idea. A mí me parece una idea, una imagen preciosa. Para empezar, pero saber cómo sigue, yo le he dado vuelta por todas partes y no he podido saber qué puede seguir. Es decir, echar hacia atrás y escribir la historia del hombre que no puede trabajar porque después que lo vean una vez y lo vean 2 veces ya la historia se acaba. Yo estoy escribiendo una historia, una novela. Y el segundo capítulo es una novela que ocurre en 1830. Más o menos ocurre la noche del 8 de mayo de 1830. Y el segundo capítulo, que son como 30 páginas, está todo fundado sobre el hecho de que es luna llena. De esto, es decir, cuando estaba yo buscando cómo se resolvía este problema, pensé, bueno, claro, que sea luna llena. Me interesaba que sea luna llena porque yo pretendo que el personaje tiene algunos ingredientes de hombre lobo. No va muy lejos, pero me convenía mucho que fuera luna llena. Bueno, era luna llena. Desarrollé por completo el capítulo y cuando terminé me di cuenta de que no iba a faltar un lector que se iba a poner a averiguar si era o no luna llena el 8 de mayo de 1830, que era viernes. Pero no, ya el 8 era sábado, que era sábado. Es decir, alguien, y si no era luna llena, yo no podía mover el episodio con un episodio histórico. Entonces fue aquí, llamé a la Academia de Ciencias, creo, a la meteorología. Yo creí que era muy fácil averiguar si había sido luna llena. Tiene una desgracia. No es fácil averiguarlo, pero se puede averiguar. Entonces, había que averiguar. Supe que lo averiguan a partir de los eclipses de luna. Eso lo supe después. Porque los eclipses de luna solo ocurren en noches de luna llena. Entonces, como los eclipses sí quedan registrados, entonces entre 2 eclipses pueden ir calculando hasta un cierto punto, pero llegan. Era luna llena. Yo estoy escribiendo un episodio histórico que está muy documentado, pero que hay muchos tramos del episodio que no están documentados. Entonces, los blancos, los espacios que no están documentados, yo los invento todos. Pero para
darle mayor peso y mayor verosimilitud a los episodios inventados, trato que los documentados no tengan una sola falla histórica. Porque si te demuestran que históricamente hay un error, hay menos probabilidades de que te crean los episodios inventados. Es decir, uno en los episodios inventados puede inventar lo que quiera a condición de que los históricos estén rigurosamente cuidados. Y el de la luna era enorme. Acá no era nada grave. Acá no era nada grave y la prueba es que si no lo creemos tampoco no importa. Es un error, no es un error, seguro que no es un error. Seguro que ellos cayeron en la cuenta. Es de esas cosas que al final del guión dicen, mira, no importa, eso no importa, mira, está todo también arreglado. Que eso no y eso sucede mucho y nos va a suceder aquí mientras estemos trabajando, de saber una cosa que no tiene mucha importancia. No recuerdo ahora ejemplos, pero se encuentran en muchas partes. Yo tengo la impresión de que el espectador es más complaciente cuando se le hace cómplice, no cuando se le sorprende. Es decir, hay dos sistemas. El uno es mantenerlo en la completa ignorancia e irle revelando las cosas y darle las sorpresas y al final la gran sorpresa final. El espectador no agradece eso. El espectador se pone inmediatamente contra el autor a buscar a ver dónde están las fallas y dónde está tratando de engañarlo. Y no se deja engañar. Lo que el espectador quiere es que lo hagan cómplice. Es decir, que el espectador sepa una cosa que sabe el que le está contando la historia, pero que no lo saben los protagonistas de la historia. Eso siempre es una fórmula más agradecida. Que los protagonistas de la historia no sepan qué es lo que está pasando en la historia, pero que lo sepa el espectador porque el autor se lo cuenta. Lo hace cómplice desde el principio. La idea de pero sin embargo, la idea de este taller no es ver cómo se hacen los guiones o los guiones que están bien hechos, los que están mal hechos, es más atrás. Lo que a mí me gustaría es ver si podemos llegar a hacer una historia partiendo de cero. Partiendo de cero. Es decir, todo el proceso creativo antes del guión, o antes del cuento literario, o antes de la obra de teatro, o antes de la película de televisión. Cómo se concibe y cómo se va desarrollando. Lo que sería ideal es que pudiéramos hacerlo colectivamente. Cuando las veces que yo he trabajado como guionista con el director, es así como se trabaja. Yo estoy contra la existencia del guionista, del escritor de guión, independiente del director. Creo que ya lo dije el otro día, que creo que eso es todavía de la servidumbre de la literatura, del cine a la literatura. Todavía necesitan un escritor que les piense y les escriba las historias en el papel para después ponerlas en cine. Yo creo que el ideal es que el director sea el que conciba y desarrolle su historia y tenga su modo de desarrollarla y la lleve a la pantalla sin acudir al escritor. Ahora, mientras las cosas están como están, el trabajo del escritor con el director es siempre un taller. Es un taller, se le va ocurriendo cosas a uno y se le ocurre, y al final suelen quedar muchas cosas que no es ni de uno ni de otro. Ahora, el problema aquí está, ¿qué historia hacemos? Yo tengo muchas ideas, pero no quiero traer ninguna porque quisiera que se nos ocurriera aquí. Tratar de continuar aquella de Buñuel, para eso hay muchas. Para eso hay muchas. Pero si logramos concebir una historia, podemos ponernos de acuerdo para desarrollarla como guión,
y es una buena historia, podemos tratar de ver después si lo encontramos un productor, un director y un productor, y entonces el crédito sería del taller. ¿Quién tiene una idea? La vida de un escritor está llena de historias que se fueron a la basura. Yo estuve 3 o 4 años en Europa y estuve tomando notas para lo que yo concebía como un libro de cuentos de cosas que le han sucedido a latinoamericanos en Europa. Cuando ya me sentí listo para escribir los cuentos, tenía 62 cuentos anotados muy, muy rápidamente. Era el hombre que descomponía las máquinas, por ejemplo, es lo que yo sabía. A partir de ahí, yo tenía que seguir pensando la historia. Cada escritor, cada creador tiene su método. El mío, en este sentido, es que a mí se me ocurren muchas historias cada rato. Nunca tomo notas, porque pienso que las ideas que a uno se le olvidan es porque no le interesaban realmente. Y si no le interesaban realmente, no valía la pena seguir pensando en ellas. Si uno las anota cada vez que coge el papel, se vuelve a acordar de ella. Y es una trampa al propio subconsciente creativo de uno. Porque vuelve y le recuerda una cosa que ya ellos no quieren, que ya el subconsciente no quiere recordar. Ese hombrecito que hace las historias dentro de uno no quiere recordar eso, puesto que lo olvida, y uno se la recuerda si toma nota. Entonces es cuestión de no tomar notas. Las emociones que yo quería dar en los 62 cuentos salieron al primer golpe en el primero, y que todos los demás eran notas. Notas para ese cuento. Y me di cuenta que era así, y me di cuenta además que era deshonesto tratar de desarrollar los otros a la fuerza. Además me di cuenta de una cosa, que se puede escribir un cuento ahora, otro cuento cuando toque, pero no puede uno sentarse a escribir un cuento detrás de otro, porque es verdaderamente agotador. Es verdaderamente agotador porque el gran problema de escribir el cuento o de escribir la novela es el principio, es empezarlo. Tengo la impresión, y todas son impresiones que vienen de haber trabajado mucho en esto, yo tengo la impresión de que la gran diferencia entre el cuento y la novela, sobre lo cual se ha escrito mucho y se ha dicho mucho, de cuál es la diferencia entre el cuento y la novela, que si es largo, que si es un cuento corto, que si es una novela larga, que si es una novela corta. Yo creo que la gran diferencia está desde la concepción. El cuento es algo que uno concibe completo, integral. Y si no lo concibe completo desde el principio, es mejor que no se meta con él, porque no le va a resultar. Eso puede servir para episodios de otra cosa. Es un material que de todas maneras se puede usar para condimentar otras cosas. Pero ese cuento, si no se concibió completo desde el principio, esto que estoy buscando el final de este cuento y no sé cuál puede ser, no, el cuento tiene que estar concebido desde el principio. Y cuando se escribe, es lo mismo. Si encuentra uno un tropiezo en el cuento, es casi seguro que ese cuento va a tener problemas y al final va a tener unas soluciones falsas. La impresión es que escribir un cuento es como vaciar en concreto, que si no fragua la primera vez, es dejarlo y hay que tratar de fraguar otro. La novela, en cambio, es como pegar ladrillos. Pero si desde el principio no se tiene eso. Entonces, eso es importante. Pero hay uno que no falla. Es contar algo primero en lo cual uno cree. Porque si uno no lo cree, no lo hará creer nunca. Y mejor si es algo que le ha sucedido a uno.
que tiene que ver de alguna manera con uno. Siempre las cosas que a uno le sucedieron las cuenta mejor y las hace creer. Las hace creer más fácilmente. Lo que pasa es que las cosas que le suceden a uno cuando está ya en la novela o en la película o en la obra de teatro o en la televisión, ya están puestas de otro modo. Es decir, yo podría coger cada uno de mis libros, ir subrayando línea por línea y decir exactamente de dónde viene ese episodio. ¿Cuál es el origen de ese episodio? Uno los disfraza, lo arregla, lo pone de otro modo, lo maneja como le conviene, lo manipula de todas maneras, pero siempre, yo por lo menos sé cuál es el origen de ese episodio y siempre está en la realidad. Y cuando yo oigo los críticos y los lectores que dicen que soy el hombre de mayor imaginación que hay en el mundo, yo me río porque no se me ha ocurrido nada. Todo viene de la realidad, de la observación, de la experiencia. Decía que lo más difícil es empezar. Yo creo que se puede estar perfectamente un año en un primer párrafo de una novela y las 400 páginas restantes escribirlas en un año. En el primer párrafo, de alguna manera, está definido el estilo, la longitud del libro, el tono en que se cuenta. Y es por eso que cuesta tanto trabajo empezar. Pero cuesta el mismo trabajo empezar una novela de 2000 páginas que empezar un cuento de 10 páginas. Entonces, la novela de 10.000 páginas tiene la ventaja de que se empieza una sola vez. En cambio, este libro de cuentos, de 62 cuentos, había que empezarlo cada vez. Cada cuento había que empezarlo cada vez. Y el trabajo de empezar un cuento cada vez es el mismo de empezar la novela muy larga. Pero esto, yo creo que son cosas que vienen después. Yo creo que cada escritor, cada contador de historias va creando sus vicios, sus propias manías. Y es imposible saber cómo sucede esto dentro de la cabeza o dentro del corazón de todos los escritores. De mí lo sé perfectamente porque al principio era un escritor muy espontáneo y no muy consciente del oficio en que estaba trabajando, pero con el andar de los años me he ido volviendo muy consciente de todo esto. He ido observando cada paso del proceso creativo, siempre con mucho miedo de que el hecho de hacerlo consciente haga perder facultades. Porque también hay que tomar en cuenta eso, que tampoco puede ser totalmente consciente. Yo diría que uno debe ser muy consciente de la técnica de narrar. No de la historia, no del alma de la historia. La técnica se puede aprender. Aquí entre todos, a medida que vayamos trabajando, nos iremos dando cuenta cuáles son los recursos técnicos y cuáles son las soluciones realmente de creación. De todo lo que yo he escrito, la experiencia más interesante, más importante que he tenido en cuanto al proceso de la creación, está en El amor en los tiempos del cólera. Yo tenía que crear una familia de un padre mayor y despótico, una muchacha en fin, en ese momento tiene 12, 14 años, su madre y una tía soltera que vive con ellos. Empecé a trabajar con ese grupo
Y yo veía con mucha claridad cómo era la niña, cómo era el padre, cómo era la tía. Y no lograba conocer yo a la madre. No lograba saber cómo era. No lograba verla. Pero era necesario que estuviera, entonces le atribuía rasgos del carácter, le atribuía virtudes y defectos. Trataba de hacer un personaje raro para que se sintiera cuando estaban sentados en la mesa. Porque me sucedió una cosa, veía perfectamente al padre, a la niña, a la tía, y a la madre yo mismo no la veía, y entonces le inventaba cosas raras y lo iba convirtiendo en un personaje cada vez más raro para que se viera, para que se sintiera, y aún así no creía en ella. Y me paró, la novela se paró, ahí murió la novela. Durante casi 2 meses la dejé quieta porque no sabía qué hacer, qué era lo que estaba pasando y qué hacer con esa madre, hasta que me di cuenta, pero fue una cosa así de pronto. Porque así, como no hay que creer en la historia que se ocurren en los sueños, sí hay que creer en las soluciones que se ocurren en los sueños. No que se sueñe con las soluciones, pero mientras uno está dormido, no hay duda de que alguien sigue trabajando dentro de uno sobre la historia que uno está pensando. Y de pronto un día despierta con la solución. Y un día desperté con la solución de por qué yo no sabía cómo era esta madre. Y es porque esa madre había muerto cuando nació la niña. Cuando me di cuenta que lo que pasó era que la madre había muerto cuando ella era muy niña, todo lo demás fue evidente, perfectamente claro. A partir de ese momento, entendí por qué el padre era como era. Era un viudo que seguía viudo, que tenía otros problemas fuera de su casa, que no hubieran sido iguales si la madre, si su esposa hubiera estado ahí. Toda la vida de él, toda la personalidad de él en ese momento estaba condicionada a la muerte de esa mujer cuando nació la niña. La niña era como era porque era huérfana de madre. Al fin no decidí si había muerto de parto o no había muerto de parto, ni siquiera era que decirlo, pero de todas maneras ella no recordaba a su madre. Y por eso estaba la tía soltera ahí. Era la que había criado. Era la tía soltera la que había criado a la niña. Y que empezó por ser soltera y por estar criando a la niña terminó ya no de soltera, sino de solterona. En ese instante se resolvió todo, y se resolvió toda la novela, pero no se resolvió toda la novela, ese episodio. Se resolvió la novela hasta el final y para siempre, gracias a haber podido remover ese obstáculo. Fue posible seguir la novela. Si no, honestamente, no debía haberla seguido, y muchas veces me ponía a jugar un poco cómo habría sido la novela con esa madre falsa, y no me explico cómo hubiera sido una cosa totalmente distinta. ¿Qué parece? Me parece muy buen libro. Me parece muy buen libro. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo lo va? Después le cae la televisión mexicana, la televisión no sé qué, la televisión no sé qué. Quería regalarte de Barranquilla. ¿Cómo era la rutina, más o menos, incluso la metodología académica del taller Cómo se cuenta un cuento de García Márquez en la escuela? ¿Cómo eran las rutinas de su presencia dentro de la escuela? Claro, lo primero era, como tú lo dijiste hace rato, la llegada de Gabo, que era una expectativa general. La escuela sentía la dicha de que llegara uno de sus padres, porque la escuela sentía con Gabo como una especie de aura protectora, ¿verdad? La gente de la escuela sentía que mientras Gabo estuviera allí, aunque estuviera lejos, la defendía, la protegía y la mantenía viva de alguna manera. Entonces la llegada de Gabo despertaba una gran expectativa y puedo decirlo, un gran amor. Gabo llegaba además de una manera muy sencilla, saludaba a todo el mundo, pasaba después por todos los pasillos saludando a la gente y se iba a ver a los trabajadores de la escuela porque él tenía un especial afecto con los trabajadores. Y después iba y destapaba las ollas de la cocina. Sí, exacto, destapaba las ollas de la cocina, se paseaba como por su casa, ya que era su casa en realidad. Entonces, el taller que duraba 2 semanas, estrictamente,
bueno, Gabo comenzaba casi siempre, hasta donde yo puedo recordar, despojando a sus alumnos de la idea de que estaban en una escuela de cine. Les decía, aquí ustedes no pueden venir a pensar en planos, secuencias, ni cosas de esa clase. Aquí lo que vamos a hacer es aprender a contar un cuento. De eso se trata. Leopoldo Pinzón, que es el director académico. Muchísimo gusto. Margarita, Bienvenido. internacional, administrador. María Julia, que tú la conoces. Daniel, ¿cómo estás? Juliano. Y esta que es nueva en esta plaza. Nada más, ¿qué tal? Hacemos viajes rápidamente. Está Lola también. ¿Lola vino con Ben? Sí, está aquí. Bueno, Aquí estamos ligados. después como volver a casa, Eloy, Rebeca, los hijos crecidos. Ahí de nuevo. Rebeca, ¿Estos son quiénes? Rodrigo, ¿Estos quiénes son? alumnos. ¿De qué año? Segundo y primero. Primero también. Ahí de nuevo. ¿Cómo estamos? Las quejas son después, ¿eh? Las quejas las oímos después. ¿Cómo viene el taller? Sí. Esa es una razón para no estar en el taller. Ven, El Javier. 99, ¿no? Ven, Javier. Javier de España. Egresado también del 99. Cira de España también. Ah, ya se saludaron. Perfecto. ¿Quién más hace falta? Bueno, yo César. me presento porque yo estuve en la cola y de Perdona. Jerónimo, Hay que presentarse. el profesor más fiel de esta escuela. Ustedes y yo somos los más viejos aquí. Cambia de cara. Bueno, pues nada. No tengo que decirle al Gabo lo estimulante que resulta que de nuevo esté en nuestra escuela, que es su escuela, que esta es su aula, que ustedes son los alumnos de siempre. Así que bienvenido y te dejo en buenas manos. Esa demagogia es de él, yo quien descubre de la escuela. Alberto García Ferrer, fuiste director de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, por nombramiento que te hizo Gabriel García Márquez en 1996 y fuiste director hasta el 2000. Me acuerdo que en el año 98, yo siendo director, ya 2 años yo que llevaba de director, el diario El País de Madrid sacó 2 páginas enteras sobre la enseñanza del cine en el mundo. En ese momento empezaba a haber una línea acerca de la enseñanza del cine, la importancia de la enseñanza del cine. Había empezado a crecer, a aparecer escuelas de cine que antes, y además de las ya consolidadas, lógicamente, había, sobre todo en el mundo iberoamericano, yo creo que la escuela fue un referente muy importante y empezaban a renacer muchas escuelas que habían sido cerradas, sobre todo en los procesos dictatoriales en la América del Sur, etc. Bueno, ese era un análisis de la enseñanza del cine y ahí venía un ranking de las 10 mejores escuelas de cine del mundo, de hecho por el diario El País de Madrid. Y en primer lugar estaba la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. Era la única, además de los 10, que era iberoamericana o latinoamericana. Las otras eran norteamericanas, europeas, australianas, canadienses. Y cuando nos vimos con Gabo en esos días, una semana después le dije, mira, oye, nos han puesto primeros en este ranking. Y Gabriel García Márquez me dijo, Alberto, sí, Alberto, es verdad, nos han puesto primero. Dice, pero yo digo, ¿cuándo vamos a ser realmente lo que otros creen que somos? Tiene que ver con algo que él después, bueno, que él lo dijo y quedó escrito, ¿no? Que es el tema de la creación. Digamos que a mí lo que me preocupaba mucho de esa escuela, lo que me parecía que era el corazón de esa escuela, es que era un
una escuela para formar, para desarrollar talentos, capacidades creativas. No lo pensaba como una escuela de FP, de formación profesional, y eso yo creo que Gabriel García Márquez lo tenía clarísimo, absolutamente. Para mí el cine no era más que una diversión, y iba y lo seguía muy poco. Y cuando llegó Álvaro fue el que nos estaba con la locura que era la gran cultura del siglo XX, la del cine, y andábamos metidos en esos cines que había en Barranquilla estupendos, que no tenían techo, que se veían las películas bajo las estrellas y con luna llena. Y ahí me interesé tanto por el cine que cuando llegué al Espectador, yo logré que me dejaran hacer la crítica de cine. Tú nos contaste de cómo se difirió en el tiempo, de cómo se volvió un hecho a muy largo plazo el conocerte con Gabo. ¿Cómo fue eso? Sí. O sea, ¿cómo llegué? Tú fuiste a Roma casi que con instrucciones que te dio él. Claro. Y se iban a conocer allá. Sí. ¿Cómo fue todo ese proceso que finalmente parece que hace muy poquito lo conociste? Sí. Mira, yo fui a buscar a Gabo, pues él publicó unas fotos mías en El Espectador. Yo le escribí dándole las gracias y dije, te quiero conocer. Me dijo, vente, yo estoy en El Espectador, búscame allá. Yo llego a Colombia a finales del 55, voy a buscarlo al Espectador, y me dicen, no, lo mandamos a Europa a hacer un informe, no sé, en Suiza, alguna cosa del género, y él después va a estudiar cine en Cinecittà. Y yo dije, qué bueno, porque yo voy a ir a estudiar cine a Cinecittà. Entonces llegué a Cinecittà, fui a buscarlo, ya no estaba, y recibí una carta de Gabo que me dijo, mira, yo estoy por fuera de Roma, pero quien sabe dónde estoy es Birri. ¿Cómo se llamaba? Fernando Birri. Fernando Birri es un director argentino que dirigió una de los cuentos de Gabo. Un hombre muy viejo con unas alas enormes. Sí, bueno. La hizo en Cuba, sí. En donde él además hizo de hombre viejo. Sí, bueno. Sí. Entonces me dijo precisamente dónde debía ir. Dijo, tú llegas a la Plaza Italia número 2. Subes al segundo piso, que es el apartamento número 2 también. Tocas el timbre, va a salir una vieja gorda con una toalla en la cabeza cantando ópera. Entonces yo sigo esas instrucciones, toco el timbre, abre la puerta una vieja gorda que está cantando La donna immobile, qual piuma al vento. Entonces yo me muero de la risa y la señora se muere de la rabia. Dice, ¿cómo este tipo está riendo de cómo canto yo? Entonces le dije yo, mire, yo vine a buscar al señor Fernando Birri. Me dijo, ese sí es un latinoamericano bien educado. Qué maravilla de tipo. Desgraciadamente los bien educados se están yendo para su país. Él se fue para Argentina. Se fue para Argentina. Entonces, ¿usted conoce a Gabriel García Márquez? Dijo, Márquez, ¿quién lo conoce? ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿Quién carajos conoce a ese tipo? Yo después le contaba esto a Birri cuando él era director de la escuela donde tú fuiste director en Cuba, y se moría de la risa de ver que nadie conocía a García Márquez, pero era así. Finalmente, Gabo me puso otra carta y me dijo, yo voy a estar en París. Yo vivo en el 16 de la Rue Cujas. Ahí queda el Hotel de Flandre. Tú llegas ahí, preguntas por mí, ahí saben. O estoy ahí o saben dónde estoy. Llego yo, pregunto por Gabo, me dicen, se fue al Festival de la Juventud en Rusia. A Moscú. Sí. Y después se va a dar una vuelta por todos los países de la Cortina de Hierro. Entonces yo dije, bueno, ya no lo conocí, ya hasta aquí llegué. ¿Usted me alquila un cuarto que sea bien barato? Me dice la señora, ¿cuánto se va a demorar? Dije, unos 3 o 4 meses. Dijo, sí. Entonces me alquiló un cuarto en la buhardilla, un cuarto muy incómodo, ¿no? Se acostaba, al levantarse se pegaba en el techo porque era ya lo último que quedaba.
Pero un latinoamericano buscaba la buhardilla porque era muy romántica. Ah, sí, claro. No, y porque era más barata. Obvio, obvio. Entonces un día toca alguien a la puerta, abre, veo yo a un tipo con cara de costeño, muy abrigado, con suéter, con ese abrigo que usábamos todos los estudiantes que se llamaba el de Felcó, una bufanda, y me dice: maestrico, ¿usted qué hace en mi cuarto? Naturalmente, si era el más barato, era el que él tenía también. Cuando llegué allá encontré que no existía el curso de guión, sino de dirección, y entonces hice el curso de dirección. Pero lo más importante que aprendí yo ahí para el cine no fue ni la dirección misma, ni los rudimentos de guión que daban. Fue la moviola, fue el montaje. Fue el darme cuenta que en cine hay una posibilidad que no es la misma de la literatura, que es la edición como parte fundamental del lenguaje. ¿Y tú alcanzaste a estudiar con Gabo en el Centro Experimental de Roma? No, Gabo estuvo un año antes de que yo llegara. Cuando yo llegué, casi nadie se acordaba de él, salvo la editora, la maestra de edición, que se llamaba la doctoresa Rosado. Y me dijeron: pregúntale a ella. Y fui a hablar con ella y me dijo: García Márquez, porque en el exterior siempre creen que el segundo apellido, sí. Dice: el señor Márquez es el mejor alumno de montaje que yo he tenido. Yo no le dije una cosa que yo sabía, es que el montaje existe no solo en el cine, sino también en la literatura. Y Gabo ya era un buen escritor, ya había escrito cuentos, ya había escrito una novela, ya sabía montaje. ¿Y hablaban mucho de cine ustedes? Siempre, a toda hora hablábamos. Él era un apasionado del cine italiano, obviamente, pero ¿de qué más películas te hablaba? Él me habló de por qué no podía hacer cine. Me dijo: mira, eso es un monstruo inmanejable, porque yo haría una película así, me iría contigo, nadie más, tú y yo de director y tú de camarógrafo. Entonces nos estamos 2, 3 años filmando. Después de que hayamos filmado, yo me pongo a montar la película, la termino de montar y digo: es una mierda, y la boto a la basura. Eso es lo que uno hace con los libros. Es decir, para hacer un libro, ¿qué necesita uno? Una resma de papel, unos lápices y un sacapuntas, no más. Y cuando uno escribe la novela y no le gusta, la bota a la basura. Así hice yo con el primer intento de 100 años de soledad, ¿verdad? No me gustó, la boté. Y cuando ya vi que la podía escribir, la escribí. La historia de En este pueblo no hay ladrones, la primera vez es bastante curiosa. Justamente Alberto Isaac y Emilio García Riera tenían el proyecto de participar en ese primer concurso del Sindicato de Técnicos y Manuales que se hicieron en México. Entonces ellos escribieron una película que yo no recuerdo exactamente de qué trataba. Y cuando tuvieron el guión, me llamaron y me lo leyeron, y realmente era muy malo. Y yo lo dije, le dije: esto es... Y entonces pues traté de demostrarlo, creo que sustenté bastante bien mi opinión, y ellos quedaron consternados. Y yo: tienes razón, pero el problema es que no tenemos otra cosa que presentar el concurso de cierre pasado mañana. Entonces yo les dije: ¿por qué? Yo me sentí culpable, muy culpable, porque ellos habían trabajado muchísimo. Les dije: mire, ¿por qué no presentan En este pueblo no hay ladrones, que es un cuento que tengo yo, que prácticamente no hay sino que numerarlo para filmarlo? La película tiene un gran valor sentimental, además es una película que se ve muchísimo. Pero ya no se puede ver porque mira, ahí está fulano, ahí está soltado. Nadie se acuerda que se robaron las bolas, que hay un drama en el pueblo, nadie se acuerda de nada, sino de quién está apareciendo en pantalla. No se veía el personaje, sino el actor.
Ahí estaba Buñuel, estaba Monsiváis, estaba Rulfo, estaba Gurrola, es que prácticamente todo lo que vale y pesa hoy en el arte, la literatura, la cultura en México son actores en esa película. Yo mismo hago de portero de un cine. Voy a ver a Escobosa. Pásale. Deus irredevit ladrones. Y Dios se reirá de los ladrones, dicen los santos evangelios. Amados hermanos, es el dedo de Dios. En esto se ve claramente la voluntad del Altísimo. No por casualidad se ha producido el hurto en un lugar donde tienen asiento el vicio, la maledicencia y el ocio. El ladrón, a la vez que cometía un acto reprobable a los ojos de Dios, estaba actuando guiado por Satanás contra el propio Satanás. Esa es la paradoja divina, hermanos. Tiempo de morir era una historia que traía yo arrastrando desde hacía mucho tiempo, inspirada más bien en el teatro de Sófocles. Esos dramas cerrados de la fatalidad. Y Arturo Ripstein, que es un director conocido, un muy buen director, quería hacer una película, era hijo de un productor, y la hizo bien, pero fueron vestidos de cowboys. Es decir, la película toda fue vestida de cowboy porque el papá de Arturo decía que si fracasaba, por lo menos se lo vendía a la televisión alemana como western. Para mí fue muy frustrante. Para mí fue muy frustrante y yo le echaba la culpa simplemente al criterio de los productores. Y ahora me doy cuenta de echar la culpa también al criterio con que nosotros nos acercábamos a eso. Nosotros queríamos saltar del mal cine o del cine que no se hacía a un cine utópico completamente. La prueba es que yo llevaba argumentos prácticamente todas las semanas a los distintos productores. Los leían y me lo rechazaban, y los más amigos y los más compasivos me decían: mira, Gabo, es que tienes que darte cuenta de una cosa, el problema tuyo es que no le llegas a la gente. Son amiguísimos míos, todavía los encuentro y se mueren de risa cuando les recuerdo esta frase. ¿Qué argumentos eran esos? Te voy a decir qué argumentos eran esos. En el momento en que vi que no se podían hacer en cine, los puse juntos y escribí 100 años de soledad. Llegué a tenerle tanto amor al cine que pensé en hacer cine por lo mismo que hice novela y cuento, y por lo mismo que hice periodismo, que era otra manera de contar la vida. Ahora, ¿qué sucedió con el cine? Que me di cuenta de que era infinitamente más difícil hacer una película de lo que yo me imaginaba. Me parecía imposible que con los compromisos industriales, compromisos económicos y la enorme cantidad de gente que está en un set, hombre, me parecía imposible contar una historia íntima, una historia del corazón de uno. Eduardo, tú hiciste una investigación muy buena que sigue teniendo vigencia hoy sobre Gabo y el cine, la que tú titulaste La tentación cinematográfica de Gabo. Es este libro que tienes aquí, ¿no? Sí, bueno, La tentación cinematográfica es pues, una pequeña aventura que viví en México en los años 80. Este libro fue publicado en 1985 por la Filmoteca de la UNAM. Yo había estudiado en el Centro de Capacitación Cinematográfica, Guión Cinematográfico, con grandes profesores en ese momento. Fue una gran fortuna. Es otra influencia de García Márquez. Por supuesto, uno llega a México y bueno, quiere también seguir el camino y hacer guiones, hacer cine. Y había la primera generación de guión cinematográfico en el centro de Churubusco, es histórico, donde se filmaron las grandes películas de Cantinflas y las grandes películas del cine de oro, de la época de oro mexicano, extraordinario. Con cuando estaba Buñuel. Estaba Buñuel presente, bueno, y antes... Alcoriza. Bueno, Emilio Fernández, no, todos los grandes de antes, todo el gran cine policíaco, el cine de cabareteras con Niño Sevilla, con Tongolele, el cine todo ese cine popular de esa gran ciudad mexicana extraordinaria, porque bueno, García Márquez es mexicano. García Márquez en su obra
está muy presente. Por ejemplo, heréndira es una palabra que es tarasca, es una palabra michoacana. Purépecha. Del purépecha, y muchas palabras de García Márquez utilizó el lenguaje mexicano para incluirlo en su literatura. Íbamos por la carretera a Acapulco, donde Gabo tomaba un vapor inglés de la P&O. ¿Por qué le iluminaba la cabeza un halo propio de un santo? ¿Era culpa acaso de los tacos de cachete y menepile que comimos en una fonda de Tres Marías? Nada de esto. Sin saberlo, yo había asistido al nacimiento de 100 años de soledad. Ese instante de gracia, de iluminación, de acceso espiritual, en que todas las cosas del mundo se ordenan espiritual e intelectualmente y nos ordenan. Aquí estoy, así soy, ahora escríbeme. Por supuesto, lo maravilloso es que cada lector tiene su propia idea de cuándo nacieron los 100 años de soledad. ¿Y acaso García Márquez también tiene la suya? Bueno, esta es la mía. En esa época, él y yo fabricábamos guiones de cine, demostrando nuestra verdadera vocación cuando nos deteníamos horas en colocar una coma o en describir el portón de una hacienda. Es decir, nos importaba lo que se leía, no lo que se veía. Por eso, semanas más tarde, echado en la eterna primavera del césped de mi casa en el barrio de San Ángel, Gabo pudo preguntarme: Fontacho, ¿qué vamos a hacer? ¿Salvar al cine mexicano o escribir nuestras novelas? Ellos se tenían un gran respeto como escritores. Trabajaron juntos haciendo guiones de cine. Una película muy famosa que ellos escribieron a la limón es El gallo de oro, de un cuento de Juan Rulfo. Carlos nunca sintió que él tenía el don para escribir guiones de cine. Decía, cuando platico con Buñuel, bueno, los dos, cuando platicaban con Buñuel, el Gabo y Carlos, decían, no, Buñuel decía, no, es que yo no puedo escribir una novela, no puedo ni escribir una carta, decía Buñuel. Y entonces ellos decían, no, pues lo entendemos muy bien, usted tiene un ojo para el cine, un ojo cinematográfico y tiene el don de dirigir y de imaginar, ¿verdad? Desde Dalí, cuando hicieron el perro andaluz, él sabía que lo que quería hacer era eso, dirigir, y que tenía el ojo para saber hacer una película, etc. Y ellos dijeron, pues Luis Buñuel, el gran cineasta, tiene razón. Tú como cineasta, ¿qué opinas del cine que se ha hecho a propósito de obras de García Márquez? Mira, eso es una cosa muy compleja porque hay dos maneras de ver lo de García Márquez. Es decir, la cosa literaria de Gabo no se puede llevar al cine. Eso es un imposible y es mejor no intentarlo. Pero en cambio sí hay unas obras en donde lo que es importante es el cuento, y ese cuento ha sido llevado más o menos bien según la persona que lo haya hecho. Margarito, por favor, abra la puerta, Margarito, no le va a pasar nada a usted, señor. Vamos a hacerle unos bonitos funerales a su hija, Margarito. Aquí está la policía mortuoria, la embajada se ocupa de todo, Margarito. Abra. Por favor. Si apre la puerta, per favore, signore. Siamo della polizia mortuaria. Per favore. Se le apre. Apra, polizia. Apra, sfondiamo la porta. Apra. Escoge tu Evelia. ¿O nos vamos a comer helados o eso? Ahora, don Margarito.
necia. Se dijo que sí podía. El Coronel sí tiene diálogos muy precisos y sería mucho más fácil para llevar al cine. Pero tú viste la versión Pero que se hizo. fíjate, lo que yo vi del Coronel en lo que hizo Ripstein no es bueno. No es bueno fotográficamente, no es bueno como actuación. Es que yo no sé, se necesita otra cosa más, que es tener un gran talento. El problema de Gabo es que el talento es tan alto que necesita tener un talento que más o menos le corresponda, se le iguale a lo que él hace, ¿verdad? Sí. Es muy difícil. Equiparar en lenguaje cinematográfico lo que Gabo aporta como talento literario. Sí. Complicado. Te hablaba del ruso. Sí, de Luis Alfredo. De Luis Alfredo, que nosotros le decíamos el ruso. Él iba a hacer un cuento de Gabo, que no sé cuál sea, en el que la fabulosa tarde... La siesta del martes. Bueno, en la siesta del martes hay una jaula que es la jaula más bella del mundo. Y esa jaula es la más bella del mundo porque uno no la ve. Cuando uno la ve, dice, no, hombre, mi tía estuvo en Miami, mire, por $30 y trajo la jaula más linda del mundo. O sea, en el momento en que se vea, deja de serlo. Entonces esa cosa que es muy buena literariamente, cinematográficamente no sirve, porque quiere decir, dígalo, pero no lo vea. Aquí hay un fragmento brevísimo de El amor en los tiempos del cólera que dice: había un mesón atiborrado de frascos sin rótulos y 2 cubetas de peltre descascarado bajo un foco ordinario cubierto de papel rojo. En esa frase tan breve hay 11 R's y el cine no tiene R. En el cine no hay I's. En la gramática fílmica no hay N's. De modo que el cineasta que quiera llevar, y ya uno lo intentó, un americano que hizo El amor en los tiempos del cólera, si él no distinguió la eventualidad, la riqueza, la no traducibilidad de este texto, que es del amor en los tiempos del cólera, el papel que cumple ahí un lenguaje estrictamente literario y no visual, le quedó mal la película, porque solamente se quedó con un subproducto, que es el argumento. En la novela, que es otra de las ventajas de la novela deja un margen de creación al lector que no lo deja el cine. La imagen es demasiado impositiva. La imagen es de una definición total. En la imagen uno sabe cómo es la cara del personaje. En literatura, por mucho que se describa, siempre el espectador, el lector, tiene la posibilidad de llenar un margen que queda. Los lectores de 100 años de soledad y de todos mis libros en general siempre me dicen: mira, a mí me gustó tu libro porque Úrsula Iguarán se parece mucho a mi abuelita, porque Amarante es igualito a una tía que yo tenía, porque el coronel Oliván Díaz era igualito al papá de un amigo que... Entonces tú sientes que están viviéndolo. En cine no se puede. En cine tienen la cara de Anthony Quinn, tienen la cara de Sofía Loren, tienen la cara de Robert Redford. Eso es inevitable y es muy difícil que un abuelito de nosotros se parezca a Robert Redford. Entonces yo he preferido dejarle a los lectores. Literatura es literatura y cine es cine. La oferta que hago yo es esta. Yo en mis libros son novelas y quedan como novelas. Déjenme escribir películas y déjenme escribir para televisión y tenerlo como cosas totalmente independientes.